Han pasado 25 años desde que mi padre dejara este mundo. Años que me han brindado la oportunidad de conocer a un hombre que capturó el corazón de millones de personas. Recorriendo el rastro de su vida, he sentido las huellas de su presencia. He conocido a Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació un 14 de marzo de 1928 en Poza de la Sal, pueblo de pastores en la provincia de Burgos. El mismo día en el que 52 años después fallecería, se inició el ciclo de una vida que cambiaría la forma en que millones de personas miraban la naturaleza. Sus padres, Samuel Rodríguez y Marcelina de la Fuente Ibáñez, tuvieron 2 hijos, Félix y Mercedes. Los rudos paisajes castellanos marcarían la personalidad de un niño curioso que no abandonaría del todo aquellas parameras que tan feliz infancia le brindaron. Y yo creo que Félix tuvo la inmensa suerte de pasar toda esta época de impregnación en el campo, en este pueblo, este pueblo de pastores. Porque era un niño que andaba libre de sol a sol. Desaparecía por la mañana, venía a comer y volvía por la noche. Y esta vivencia en contacto constante con el mundo vivo, con la naturaleza, pues yo creo que es lo que estimuló su curiosidad. A diario descubrían cosas nuevas, manifestaciones nuevas de la vida. Mis pasatiempos, como les digo, favoritos, consistían en estar en el campo. Consistían en observar con todo el detenimiento y con toda la pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado yo a los buitres y a las águilas. Cuánta envidia me daban a mí sus alas poderosas. Cuántas sugestiones y sugerencias de viajar, de ser libre, de enfrentarme algún día con el mundo con la libertad absoluta con que lo hacían aquellos buitres y aquellas águilas de mi infancia. Fue una generación, la de nuestros padres sobre todo, que acababan de salir de una maldita guerra y sin embargo no lo vimos reflejado en la casa. Las casas tenían mucha amabilidad, tenían un ambiente muy bueno y recuerdo mi infancia pues como la época de mi vida en la que llené pilas. Había un gran ambiente intelectual. Mi padre era un purista del castellano, estaba enamorado de la lengua, era un lector empedernido. Los episodios nacionales, el Quijote no lo volveré a leer en mi vida. Tampoco fue forzado, porque fue un Quijote para niños, es decir, comentado por mi padre. Sí, había un gran ambiente intelectual, muy importante. Ciertamente, yo creo que no hay nada por generación espontánea, es decir, Félix es un producto de algo. Félix no fue un joven fácil para un padre. Félix en un pueblo de 3.000 habitantes, pues fue de los primeros que se ponía jerseys rojos y iba con un halcón en el puño. Mi padre, por ejemplo, nunca jamás le prohibió esto. Es decir, era un hombre muy equilibrado y tuvimos una inmensa fortuna de tener estos padres. Qué maravilla de hogares, repito que qué tributo ha pagado la sociedad con la mujer trabajadora afuera. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestra madre en aquellas enormes invernadas de Castilla de 12 grados bajo cero? Yo olía a caldo, yo olía a cocidos castellanos, eran unas casas realmente protegidas, llegabas, te miraban los zapatos a ver si les tenías mojados. Tuvimos la enorme fortuna de que no existiera la televisión. Yo recuerdo cuando era niño que cuando me iba a los páramos de mi pueblo, de Poza de la Sal, y volvía, vencida ya la tarde, con las primeras estrellas, a mi casa, el pueblo olía de una manera especial. Era el fuego de las chimeneas que olían entonces a carbón vegetal, a bojes, a ulagas, a leña, el olor del pueblo, mezclado quizá con el olor de pan cocido y con olor un poco ácido y cálido del ganado doméstico. Llevo clavado en lo más profundo de mi ser el olor que tenía mi pueblo cuando yo volvía por las tardes. Su padre no era partidario de una temprana escolarización. Esto, unido a una guerra civil, dio lugar a la circunstancia de que Félix pudiese disfrutar
de una infancia libre, lejos de los colegios hasta los 9 años. Samuel, notario de profesión, impartía lecciones básicas a su hijo en el seno del hogar, lo que le permitió adherirse sin ningún problema al sistema escolar cuando fue enviado a los Sagrados Corazonistas en Vitoria. Y allí Félix se dio cuenta de lo que es perder la libertad. Me contaba Félix que muchas noches lloraba en su cama, recordando todo lo que vivía en el campo con sus amigos, todas sus vivencias, los cuentos que le contaba a la madre, los cuentos que le contaban los pastores. Fui aprendiendo sin darme cuenta a hacer lo que ahora hago. Porque yo no sé si ustedes sabrán que durante las vacaciones que yo tenía en mi infancia, cuando volvía a mi Poza de la Sal, yo cosechaba multitud de sensaciones. Las metía en mi cabeza con verdadera hambre, porque yo quería, luego durante todo el invierno rígido, disciplinado del internado, tener imágenes para que cuando yo estaba sentado en mi pequeño pupitre y el fraile hablaba de no sé qué cosas, seguramente muy interesantes, pensando en mis pájaros, en mis llanuras soleadas, en mi libertad, en mi vida de niño prehistórico, que creo que ha debido ser la época más feliz para los niños. En 1946, Félix se traslada a Valladolid, donde ingresa en la universidad para estudiar la carrera de medicina, siguiendo el consejo paterno. Por primera vez, lejos de la estricta disciplina de los internados, vuelve a experimentar el cosquilleo de la libertad que tanto anhelaba. Coincidimos en el Colegio Mayor Reyes Católicos. Me encontré con Félix y con su padre, con don Samuel. Entonces allí, pues esa charla que se tiene hasta que llega el momento de que te tomen nota, pues me enteré que Félix era el segundo año ya que estudiaba, porque en el anterior había estado haciendo el golfo y solo había probado las 3 Marías. Don Samuel, que era un hombre muy serio, pero amable, cariñoso, pues me estuvo preguntando a mí también qué estudios había hecho, en fin, y se conoce que le parecía un poco más serio que su hijo y me encomendó que le cuidara durante el curso, cosa que a Félix le sentó fatal. Con 18 años y lejos de su casa, Félix se entrega a sus inquietudes. La lectura, el deporte y las distracciones de una ciudad como Valladolid ponen en un segundo plano los estudios universitarios. Él siempre venía muy por clase. Venía a ver a algún catedrático brillante, que le gustaba venir alguna vez a verle, pero no siempre, ¿no? Y él, al llegar el día 1 de mayo, se encerraba en casa, pero ya no salía más hasta los exámenes. Incluso se dejaba la barba y ya le podías ir con el mejor plan del mundo, decir que vamos a salir, y imposible. No salía de casa en todo el mes de mayo. En aquella época, normalmente, casi todos los exámenes eran una parte oral y otra parte escrita. Y desde luego la parte oral Félix la abordaba. Eso la abordaba y sacaba unas notas magníficas. La anécdota sería algo así como empezar un examen con la siguiente oratoria, pues claro, dejaba deslumbrados a todo el mundo. Al parecer dijo algo parecido a esto. Corría el año 1820 y no sé cuántos, cuando el leopardo inglés añadió a su ya profusa diadema una joya inestimable, la isla de Malta. Claro, para empezar a hablar de las fiebres de Malta, retrotraerse a la historia del Imperio Británico para explicar la brucelosis, pues claro, es una cosa que dejaba a todo el mundo atónito, como luego nos dejó durante decenios a todos los españoles, y le ponían sobresaliente. Gracias a 2 de sus mejores atributos, la oratoria y la memoria, Félix va sacando con altísimas calificaciones las asignaturas de su carrera, sin resignarse por ello a dejar de lado sus aficiones, como el atletismo, ganando el campeonato universitario en 400 metros lisos. Y entonces cayó en sus manos un método de gimnasia sueca, que era del profesor Müller, el método Müller. Y me convenció para que lo hiciéramos los dos, y allí en la habitación abríamos el balcón en pleno invierno y para respirar aire puro, y total que se cogió una pulmonía tremenda,
también le sentó mal que yo no me la cogiera siendo pícnico y él atlético. Y entonces pues se puso francamente mal. Realmente no tenía vocación por la carrera de medicina, la estudiaba un poco obligado por su padre y entonces pues se le hacía cuesta arriba. Procuraba dedicarse a cosas que le gustaban más, a leer libros de las novelas de Jack London, por ejemplo, de Oliver Curwood, que trataban todo de historias de animales en Canadá, los tramperos. Eso le encantaba. Durante estos años, el destino quiso unir la trayectoria de Félix con la de un joven que más tarde se convertiría en uno de los mejores biólogos que ha dado este país, José Antonio Valverde. Gracias a él, Félix pudo ahondar en su pasión por la naturaleza y los animales, descubriendo su verdadera vocación. Conocerse fue trascendental para los dos, ya que coincidían en inquietudes poco comunes en aquellos tiempos. Entre ellas se encontraba el excéntrico reto de tratar de resucitar un arte medieval, la cetrería. Yo recuerdo que a mí me hablaba siempre de Tono como uno de los maestros de él, donde él bebió todos esos conocimientos en Valladolid y luego ya, como él tenía esa facilidad luego para expresarse, lo que Tono era un científico puro y entonces el divulgar no era lo suyo. Cuando estaba finalizando el bachiller y más tarde metido, diríamos, que en el arduo laboreo de la carrera de medicina, llegaré yo algún día a domesticar a los pájaros de presa, llegarán a ser mis amigos, llegará una zora a estar sobre mi puño y cazar para mí. ¿Qué mejor singladura, por mi parte, que la de retrotraerme una vez más a años infantiles y juveniles, a lo que yo he llamado muchas veces mi agreste infancia, infancia de niño de pueblo de los páramos de Burgos, infancia de niño despeinado, con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara, correteando por la paramera, siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre preguntando algo a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra y a las nubes y al sol y a las hierbas y a los animales. Desde luego, cuando él contempla por primera vez a un halcón cayendo, ¿no?, abismándose directamente sobre unos patos en esa charca de la paramera burgalesa, sin duda él no sabe que va a ser un halcón, él mismo en la vida. Sin duda no sabe que su carácter, su trayectoria... Los viejos prismáticos, que él los robaba porque no se los dejaban, porque esas cosas en aquella época eran valiosísimas, y él le quitaba los prismáticos para ir a espiar a los patos. Y en uno de esos momentos él espantó a los patos. Y cuando los patos se levantaron, de repente oyó un silbido y era un halcón peregrino que había venido del norte, sería un neblí, y acuchilló al pato que cayó a los pies de Félix. Entonces Félix se quedó con el pato en la mano, palpitante, todavía vivo, medio vivo, y el neblí, el halcón, dando vueltas a su alrededor. Esta vivencia despertó en Félix una fascinación por los halcones que le llevaría, años más tarde, a tratar de aliarse con ellos. En España hacía aproximadamente 150 años que no se cazaba con halcón. En España no había ningún halconero viviente. En los tratados, muchos de ellos antiquísimos, casi todos medievales, cómo se hace lo que técnicamente llamamos práctica de la caza con aves. Y claro, esto le sumerge en los que podríamos denominar primeros libros de divulgación científica del mundo europeo occidental. Tener un halcón en el puño, sumergir su mirada en la profundidad. Allí Félix sintió o percibió por primera vez el mundo de la etología, del comportamiento. Una ave que es sumamente libre y por entendimiento con el hombre le sueltas al viento
y vuelve a tu puño, es algo atractivo, sumamente fascinante. Félix en el año 66-67 primero tenía unas inquietudes conservacionistas que en aquel momento no tenía nadie, porque ni los propios posteriores líderes conservacionistas habían hecho nada por proteger las aves de presa, dado que en aquel momento no es que eso fuera negativo, era así, es decir, las aves de presa eran unos bicharracos que andaban por ahí, a los que se les podía pegar un tiro en cualquier momento y no pasaba nada, incluso era bueno. En algunos sectores se consideraban alimañas y te daban hasta una prima por su cabeza, ¿no? Llega este hombre y con su relación tan personal con estos animales vía la cetrería, pues tiene otra forma de pensar y lucha por que se conserven, entroncando con toda una corriente mundial que está en esos momentos. En la ciudad de Caen había más o menos un biólogo por país, es decir, que por España había Félix, en Francia había mi hermano y yo, y realmente fue un choque, porque en pocos años todos los países de Europa más o menos cambiaron las leyes de conservación para hacer de estos alimañas que teníamos que matar por cualquier medio, veneno, disparo, etc. Estos animales se hicieron sagrados. España, de la mano de Félix, se convierte en un referente para la comunidad internacional, al ser el primer país europeo que crea este tipo de leyes conservacionistas. Félix, consciente de la importancia de trasladar este mensaje a la sociedad, escribe artículos en revistas y su primer largometraje, Alas y Garras, ganaría varios premios como el arquero de bronce en el Festival de Gijón. También colabora como asesor de cetrería en la producción americana de El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren. Félix me preguntó si no se podía ir al Lido para pasar la primera noche, la última, la noche que tenía que pasar en París. Y en esta cena, enfrente de las bailadoras, en el Lido, el French Cancan y todo, con los ojos un poco a las chicas, pero más a describirme como los halcones del castillo a donde los estudiaba en Castilla, describiéndome el grito, el ruido, el picado del halcón peregrino, y realmente yo me di cuenta que Félix no era un hombre ordinario. En 1964, a petición del gobierno español, captura y lleva a Arabia Saudita 2 halcones peregrinos, entregándoselos al rey Saud. En octubre de ese año gana un concurso internacional de cetrería y se abre la puerta de lo que sería una vida entregada a la comunicación. Félix aparece en la portada del ABC y es invitado al programa Fin de Semana, donde embelesa durante 5 minutos a los españoles hablando de su halcón Durandal. 4 años más tarde, sus conocimientos cetreros le permitieron desarrollar una acción pionera en España, que aún hoy sigue vigente como único método efectivo frente al control de aves en aeropuertos. Recién terminada la carrera de medicina, Félix se traslada a Madrid, donde culmina la especialidad de estomatología con el premio extraordinario Landete Aragón. Poco después comienza a trabajar en la clínica del doctor Baldomero Sol, pero únicamente media jornada, ya que la otra la reservaría para dedicarse a su verdadera pasión, la cetrería y los estudios de campo. Sin embargo, a los pocos años, Félix abandonaría definitivamente la profesión de dentista para realizarse como cetrero y divulgador. En 1959, si mal no me acuerdo, entra en acción el plan de estabilización. En España todo el mundo se aprieta el cinturón, salen 2 millones de migrantes para Alemania y aquí el trabajo escasea y era un momento en el que decidir dejar un empleo en una clínica como era la del doctor Sol y dedicarse a una cosa tan precaria y tan desconocida como era tener un centro de fauna, de zoología, con cetrería y tal, pues demuestra una personalidad como muy arriesgada, muy osada, muy dispuesta a lo que haga falta, ¿no? A pasarlo mal. Por otro lado, muy respetuosa con las tradiciones y con las cosas, porque él no toma esa decisión hasta que no muere su padre, ese año del año 59, ¿no? En este momento se dio cuenta Félix que ya no tenía el respaldo familiar, la seguridad que te ofrece la figura del padre. Entonces, es lo que habla Jacques Monod en La vida. La vida todo es casualidad y necesidad.
y enfrentado a sí mismo ante la necesidad, es cuando Félix tuvo un desarrollo total y absoluto. Cuando ya había acabado mi carrera de medicina y mi especialidad de estomatólogo, y mi familia se las prometía muy felices pensando en que iban a tener un hijo con bata blanca y con un cartel de dentista en una calle de Madrid, pues de pronto me dije que me iba a dedicar a las cosas de la naturaleza, porque siempre he sido un soñador. Apostando por su verdadera vocación, Félix se aventura en el mundo de la comunicación. Así realiza su segundo trabajo cinematográfico. Publica su primer libro, El arte de la cetrería. Colabora en el programa de televisión española Fin de Semana durante 2 años y escribe para la revista Blanco y Negro con un gran éxito. Y él percibía, creo yo, que se abría un horizonte insospechado. Él empezó a abrir una ventana, empezó a ver un paisaje y él empezó a ver que aquello tenía mucha miga. Luego vino una película que se llamaba Las cigarras, tuvo su éxito, él se promocionaba muy bien y yo creo que ahí empezó la cosa. Era una novedad completa en el periodismo español el que en lugar de darle importancia, en fin, a las crisis políticas, que era donde se enviaban enviados especiales, pues Félix fuese como enviado especial a hacer reportajes sobre el mundo africano en general, tanto la naturaleza como también, como es lógico, toda la fauna africana. Y eso demostró que había mucha gente en España que tenía ya especial interés y especial curiosidad por esos temas. Eso hay que unirle a que en una época en que no se hablaba de los problemas del medio ambiente, Félix fue el primero que ya en esos reportajes introdujo el problema del medio ambiente y la necesidad de la preservación de la naturaleza. En esa época Félix no era excesivamente conocido. Hizo una serie de reportajes y de fascículos extraordinarios, tuvieron un éxito enorme, le lanzaron a la gran fama, porque entonces la casa de ABC pues era el faro del mundo de la comunicación en España, y yo creo que de ahí saltó después a la televisión por el éxito que habían tenido aquellos reportajes y aquellos fascículos, que realmente fueron extraordinarios, y especialmente por el texto de él y por la presentación, porque él aportó una documentación gráfica en color de primer orden. En torno al 64, 65, 66 se produce el gran salto de Félix Rodríguez de la Fuente a los medios de comunicación. Está casi todo centrado en su primera comparecencia a través de la televisión en el hogar de casi buena parte de la sociedad española. Y el verdadero suceso, probablemente el fulcro que marca una dimensión completamente nueva para el resto de su vida, es que eso es tan absolutamente captado por la sociedad española que a los pocos días empieza a haber una inundación de cartas pidiendo que aquel señor vuelva a salir por la pantalla. Es un fenómeno de reacción del propio público. Date cuenta que era una España en que los grandes maestros de la naturaleza o habían muerto o estaban exiliados, no había, era un vacío tremendo. Este vacío lo habían llenado los tecnócratas, los forestales o los que sean. El agua era dominio de las confederaciones, y la fauna no existía, el concepto oficial español. Había especies de caza, especies energéticas, y la vegetación no existía, existían especies de interés maderable. O sea, trofeos y madera. Y él entró ahí y con gran regocijo vio como un poco elefante por cacharrería, y mudó ese concepto. Eso es lo que se llama un carácter fanérico. Porque era una época fascinante de la televisión española. Primero porque había medios muy rudimentarios. Era en el Paseo de La Habana, era en directo. Y Félix podía desarrollar cualquier tipo de tema que quisiera. Entonces era absolutamente fascinante. Ahí fue el principio del todo. Tenía tal facilidad, tal inteligencia natural de encontrar la palabra exacta en el momento exacto, y otro mérito suyo increíble era su cálculo del tiempo, porque los programas primeros, que a lo mejor eran de 5 minutos, de 7 minutos, sabía siempre en el momento exacto terminar con la frase exacta y sin preparárselo. Él siempre decía, yo pienso de lo que voy a hablar mientras me maquillan, ¿no? Hay muchas referencias para la gente que está llegando a las ciudades por la emigración, de que este señor les está hablando de ese mundo que
quieras que no, lo echan de menos. Y entonces Félix es también la voz del mundo de los pueblos, el mundo de los campos cultivados, el mundo de muchas referencias que para la gente era normal. Ibas a un bar y todo el follón del café, del vino, oye, fulano, Manolo, no sé qué, se callaba todo el mundo para ver a Félix, que al principio aparecía solo 10 minutos, una vez cada 2 semanas, porque tenía que compartir el programa con Jaime. El bosque auténtico son los árboles como Dios les puso, desordenadamente ordenados, mezclados con arbustos, rodeados de los cadáveres de los gigantes que abatió el rayo, dando sombra a su vez a los pequeños hijos de estos árboles que buscan la luz y que quieren perpetuarse en esa unidad fantástica, maravillosa, que se llama el bosque de hoja caduca, el bosque caducifolio, el sitio a donde todos queremos ir cuando hace De calor fascinador se convirtió en fascinador, por ejemplo. porque tenía la necesidad perentoria de comunicar a sus semejantes tanto su admiración como la fragilidad del medio en el que estamos viviendo, tan fácil de perder. En los años que siguieron a su primera aparición en televisión, Félix trabajaría ininterrumpidamente, pasando de hablar sobre halcones y otras especies animales a introducir temas tan innovadores como la biosfera, el comportamiento animal y la contaminación. Su éxito fue instantáneo, presentando espacios como Nuestro amigo Félix, A toda plana, Imágenes para saber, Vida salvaje, Fauna y Planeta azul, convirtiéndose esta última en la serie de divulgación más larga de la historia de televisión española. En el frente editorial, Félix continúa su carrera divulgativa, que culmina con la publicación de la Enciclopedia Mundial de la Fauna. Queridos seguidores de Fauna, muy buenas tardes. El éxito que tuvo Félix con el programa de televisión española de todas las series de animales, pues nos hizo pensar desde el punto de vista editorial que ahí había toda una posibilidad enorme a desarrollar, ¿no? Hemos de recordar que en la época que televisión sacaba a la luz estos programas, se paraba la circulación en España. El mismo día en que hice el último examen de mi carrera, no me había acostado en toda la noche porque éramos estudiantes de los de antes, que para el examen te quedas toda la noche estudiando, y a las 2 de la tarde, después de haberme examinado, me iba a meter en la cama y me llamó una señorita y me dijo: le llamo de parte del doctor Rodríguez de la Fuente para ofrecerle un trabajo, el día que había terminado. Naturalmente creí que era una broma, que lo había organizado alguno de mi familia, y la contesté: bueno, llámeme otra vez y me cuenta una de romanos. Y la pobre chica dijo: pues por si acaso quiere, mire, tal es la dirección, a las 4:30 le esperamos. Por una parte, él buscó un acercamiento al tema absolutamente nuevo, ¿no? Que es el acercamiento a través de los lugares geográficos, ¿no? Cosa que rompió un poco la tradición de este tipo de publicaciones sobre obras, de temas de este tipo, ¿no? Por una parte. Por otra, pues él no tenía experiencia de una obra de la envergadura de la que estábamos hablando, y que estábamos hablando de un número de páginas francamente muy importante. Estábamos hablando de 3.000 páginas y gran formato y mucha ilustración, etcétera, etcétera. Otra cosa fue la realización de la obra, que la obra fue muy complicada, porque además el fascículo semanal, cuando no tienes la obra ya de por sí preparada y lo quieres hacer francamente bien, y tienes que mandar fotógrafos por el mundo y tienes que crear todo un equipo editorial como se creó, con gente que en aquel momento eran relativamente jóvenes pero ya despuntaban, como era Castroviejo, Delibes, Araujo, etcétera, gente de que hoy día son incuestionables y son gente de primerísima, pero en aquel momento pues se formó con ellos un equipo y un núcleo editorial que trabajaron a destajo y bajo la dirección de Félix, que imponía un ritmo pues feroz, como era él, con su vitalidad y su energía y su fuerza, digamos, ¿no? Había un chalet en la colonia del Viso, no me acuerdo la calle. Ahí había un par de secretarias, una de ellas muy agradable, Conchita. Y ahí fueron cayendo pues José Chulalande y una serie de ellos. Y era un clima extraordinario en todos los aspectos. Y venía un señor que ahora es profesor de investigación, no sé qué, se llama Jesús Mosterín, que estudiaba filosofía, que era el que Salvat había designado para controlar aquel mundo incontrolable de todas formas, ¿sí?
con Félix, con Jocho Lalanda, había que terminar un capítulo de no sé qué y faltaba por pintar el rabo de la cebra y estábamos hablando de los patos colorados de las tablas de Daimiel y el otro salía con no sé qué y luego llamaban que había encontrado una tortuga lauce en Santander y claro, pues, las máquinas de Salvat no esperaban, era divertidísimo. Él fue el que me enseñó a escribir y a contar las cosas por escrito, porque el primer trabajo que me encargó me lo hizo repetir 5 veces, por ejemplo, lo rompió 4. Y yo ya estaba muy deprimido, yo quería decir, bueno, pues no sirvo para esto y lo dejo, ¿no? Y la 5ª vez me dijo, así es como quería yo que lo hicieras, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y en esta historia, pues lo normal, que es también la aproximación clásica, tradicional, es decir, los mamíferos. Son vertebrados, con sangre caliente, con pelos, con reproducción así, con tal. La sangre caliente, pues es para tal, la reproducción. Y él me decía, no, tienes que saber integrar eso en una historia. Tiene que ir todo seguido, como una novela que tenga un argumento. Tienes que tener un hilo conductor. Los andarines del invierno nos damos cuenta de que el cielo está constelado, está lleno de unos pájaros a los que casi no se ve, pero que cantan incesantemente, que llenan hasta las mañanas de invierno, que hacen desperezarse a la hierba todavía yerta por la escarcha que ha caído sobre ella, con el torrente cristalino, con el torrente de plata de sus voces. Son las alondras, son los aláudidos en general. Lo describía de tal manera, lo que quería que dibujara, que yo automáticamente, mentalmente ya veía, o sea, tenía esa capacidad de descripción y luego yo tenía que tener la suficiente imaginación para poder interpretar. Yo recuerdo un dibujo que era los diferentes predadores, cómo podían cazar. Por ejemplo, el zorro era la boca, el lince era la zarpa, la mangosta eran la boca y las garras, o sea, eran diferentes carnívoros cómo capturaban. Por eso, en aquellos dibujos, claro, en la fotografía no existían. Sobre nuestros textos dictaba otro parecido a la secretaria. Había una secretaria eficacísima, como yo no he conocido otra igual, que escribía directamente a medida que él hablaba, sin ordenadores que no existían, con la máquina de escribir, y le salía un texto como el nuestro, pero con su acento, con su tono, muchas veces con anécdotas personales mezcladas, ¿no? A pesar de la gran dificultad de producir las páginas, 24 páginas cada semana durante 3 años y de una obra de un nivel de creación tan evidente como era esta, hemos de decir que no fallamos ni una sola semana. Es decir, nos sorprendió el éxito en el sentido de que fue superior a lo esperado, pero habíamos previsto esta posibilidad y desarrollamos digamos, un nivel de impresión y de reimpresiones muy fuerte para poder estar a la altura de la demanda que el mercado nos exigía en este momento. Cuando salió la enciclopedia Fauna, mi compañero de pupitre, que se llamaba y se llama Roberto Horta Sánchez, el que luego fundaría el FAPAS, y yo empezamos a coleccionarla. Los dos la comprábamos, que por cierto nos llevaba todo nuestro presupuesto semanal. A mí me daban en casa 5 duros de paga y 5 duros que se quedaba Salvat. Y ahí fuimos coleccionando aquello, y yo recuerdo que cuando decidí estudiar periodismo, me vine a Madrid y traía una mochila, que yo era de aquella montañero, escalador, y tenía una mochila de ataque con la que había subido el Naranjo de Bulnes, y en ella puse los 11 tomos, eran, que ya mucho después pesé por gusto, por saber cuánto llevaba yo en la espalda en aquel viaje, eran 16 kilos, con los que crucé Madrid desde la parada del autobús hasta la pensión, y era mi único patrimonio, la obra de Félix, ¿no? Eso te da una idea de cómo era el vivir, el sentir de la juventud aquellos años, ¿no? Y aquella historia de Félix. Por primera vez, Rodríguez de la Fuente hizo una aproximación que ponía la estepa o el bosque o la llanura o la selva tropical o bueno, los hayedos pirinaicos, ¿no? Y poner juntos a las mariposas del hayedo con el urogallo, pues no se había hecho nunca, no existía en ninguna enciclopedia, ¿no? Estoy seguro de que
coincidió o tuvo la fortuna de ser el momento adecuado en el mundo cuando se estaba despertando la conciencia ecológica. Yo he presumido mucho de que pocos años después recorrimos como 40 museos de historia natural europeos para hacer mi trabajo de tesis, y en la inmensa mayoría estaba fauna en francés o en italiano o en alemán o en inglés entre los libros técnicos del museo, ¿no? La Enciclopedia Mundial de la Fauna cosechó un éxito sin precedentes. En España fueron vendidos más de 18 millones de volúmenes. Fuera de nuestras fronteras, la obra fue traducida a 14 idiomas, llegando a más de 22 millones de volúmenes vendidos. Escuchando aullidos de lobos, me dormía muchas noches en mi pueblo burgalés de Poza de la Sal, al pie del alto páramo de Poza y de Masa. Escuchando aullidos de lobos, me relataron en mi casa, para que conciliara el sueño, las dramáticas aventuras. Y bueno, pues azuzado como todos los niños de aquella época, había que exterminar al lobo, era el diablo y tal, le habían hablado todo, él se imaginaba un animal baboso, rabioso, horrible, feísimo, y cuando de pronto, mientras esperaba a un lobo que entrara en un puesto al que le iban a disparar, él lo pudo observar con unos prismáticos que por lo visto le habían regalado poco tiempo antes, le pareció que aquel era un animal impresionante, precioso, maravilloso. Y de pronto, pues él, por lo que contaba, saltó del puesto gritando para que el lobo se escapara, se fuera y no lo matara. Viendo aquel animal, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón. Quizá más tiempo del que uno querría que habría pasado, porque hace unos 10 años tuve la oportunidad de conocer verdaderamente al lobo. Un amigo de Valladolid nos dice que en un pueblo de la zona están montando un festejo arrastrando por las patas 2 cachorros de lobo. Rápidamente se va a esta zona para rescatar a los cachorros, que unos habían muerto y otros 2 seguían viviendo, y los trajo a casa. Tenía 2 lobendos, 2 huérfanos, apenas acababan de abrir los ojos. Se les podría alimentar con una mezcla de leche y de carne, suponía, pero aquellos lobos me iban a permitir conocerles. ¿Cuál no fue mi decepción de ver 2 cachorritos feos, con un pelo todo pegajoso, con legañas en los ojos, una mala pinta, y fue una decepción enorme. Pero por otro lado, el lado maternal de mi persona, les acogí, les cuidé, les limpié bien con una esponjita, y de pronto su pelo se hizo más ancho y de pronto les vi guapísimos. Y entonces me sentí enormemente atraída, porque el lobo es un animal mítico, y pensar que tenía la esencia de la naturaleza dentro de mis brazos, bajo mi responsabilidad, me tenía absolutamente ilusionada. He de constatar, recordándolo ahora con verdadera emoción, que de no haber sido por la estrechísima colaboración de mi mujer, no hubiera yo podido sacar adelante a los lobos. Porque sí es cierto que tengo vocación de padre lobo, de líder sobre todo, de jefe de manada, no tengo tanta vocación maternal. Y desde luego, Félix Rodríguez de la Fuente y su señora, Marcel Parmentier, fueron los pioneros en este campo. Contaron como unos colaboradores, pero ellos fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón y manteniendo esas poblaciones, casi dialogando con ellas, estando en una situación de extrema afinidad con el lobo. Jugaba con los lobos, me faltaban de respeto totalmente, me agarraban por el cuello, nos arrastrábamos en el suelo. Bueno, fue absolutamente una época fascinante, y a Félix le consideraban como lobo alfa.
¿Por qué aúllan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros, en segundo lugar para marcar sus territorios, en tercer lugar quizá para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. Poder criar lobos le brindó la oportunidad de profundizar en el comportamiento social de estos animales y descubrir otra de sus grandes pasiones, la etología. Basándose en los estudios etológicos con las ocas de su amigo el premio Nobel Konrad Lorenz, Félix troqueló a los lobeznos para así poder observarlos y trasladar a la comunidad científica uno de los primeros y más extensos estudios sobre este animal proscrito. Sus observaciones sobre comunicación gestual y corporal fueron trasladadas con el apoyo de didácticos dibujos a la enciclopedia de Salvat. Cuando él decía, fíjate las orejas, fíjate los rabos, los labios, la boca. Y entonces yo estaba muy rápidamente, iba tomando los apuntes rápidos de cada lobo, para luego después esos dibujos se publicaron precisamente en Fauna. Al igual que ocurrió con el halcón, sus estudios y presiones dieron lugar a que en 1970 el lobo pasara de ser considerado una alimaña a una especie cinegética, evitando su caza indiscriminada. La primera gran polémica de su carrera llegaría de la mano de este animal. Si no hubiera sido por Félix, el lobo ibérico probablemente se hubiera extinguido. Como se ha extinguido en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Dinamarca, en la mayor parte de los países de Europa Occidental. Cuando Félix inició sus campañas, entre comillas, de protección, de divulgación, de defensa del lobo, apenas quedaban en la península ibérica 400 o 500 ejemplares, a finales de los años 60, a principios de los 70. Hoy día hay 2.000, 2.500. Félix se enfrentó pues desde a los colectivos ganaderos, se enfrentó a casi todos los pastores de este país, a no poca parte de la colectividad de cazadores. Él intentó y consiguió realmente que el lobo fuera respetado exactamente de la misma forma que 10, 15 años antes había conseguido lo mismo con las rapaces, lo consiguió con el lobo. Es decir, es una segunda parte de ese tipo de actividades, ¿no? De decir, bueno, esto pasa de ser algo absolutamente detestable a ser algo aceptado y ya de casi inmediato admirado por el conjunto del pueblo español. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Empieza la aventura de la vida en el año 1973 y durante 7 años, todos recordamos aquel 1980, durante 7 años estuvimos todos los jueves, teníamos la cita con el programa. O sea que es un programa semanal durante 7 años, lo que conlleva pues alrededor de los 300 y pico programas. Y fíjense ustedes, queridos amigos de la radio, que sin darnos cuenta, durante semanas, que ya suman meses, nosotros hemos estado jugando precisamente a eso, a transmitir objetivamente, sinceramente, apasionadamente, cultura y conocimiento mediante ese juego maravilloso y exclusivo de nuestra especie, que es la palabra, el verbo. La radio llega mucho más que la televisión. La radio la puede oír cualquiera en el campo, con un transistor. Era la época del transistor, en que el pastor llevaba el transistor en el bolsillo, la gente llevaba la radio en el coche encendida. La televisión la podías ver solo en horas determinadas fuera del trabajo. La radio la podías oír en el trabajo, en cualquier zapatería, en cualquier tienda. Oías a Félix hablar por la radio y Radio Nacional. Y además tenía ya sus mesas redondas, sus debates, invitaba a gente. Fue totalmente novedoso, eso no existía anteriormente en la radio española. Él se sentaba en el estudio, cogía una cuartilla, se ponía a dibujar y empezaba a contar y a contar historias maravillosas.
desde los cuentos de lobos, que es una de las cosas más bonitas que he oído yo espontáneamente, hasta todo lo que concurría con los trabajos que él hacía de campo, los que había hecho en televisión, pero siempre muy imaginativo. Y una cosa que no se le olvida a nadie es que practicaba el lenguaje castellano como nunca lo he escuchado jamás. Los ojos verdes, transparentes, cristalinos. Los ojos con todo el mensaje de los bosques y las estepas españolas desde el día de la prehistoria. Los ojos con toda la fuerza y con toda la nostalgia de una especie condenada a muerte. Cuando se plantea el rodaje del programa El Hombre de la Tierra, la primera serie, mi jefe era Pedro Almedilla Reneses. Entonces teníamos un reto por delante porque pensábamos que la oportunidad era grande, era muy importante. Rodar en 35 milímetros ya era complejo y un reto por el material tan pesado que se tenía que utilizar. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de 4 organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica. Montar aquellos equipos de cámara con las Arriflex, con los Trafocator 25-50, 250 metidos en Blink y rodar en alta velocidad con las cámaras primeras Mitchell, las Mitchell que necesitaban, por ejemplo, necesitaban una dotación de batería muy grande y muy pesada. Eran todos retos que se iban uniendo a lo que representaba tener que rodar en unos exteriores inhóspitos, desconocidos, y que aquello fue verdaderamente, llamémosle, un reto, el primer gran reto que tuvo Televisión Española en cuanto a equipos de filmación para rodar una serie espectacular como se rodó. Estábamos rodando constantemente porque eran como había muy pocas horas de nocturnidad, pues eran horas de luz y era constante, estaba pariendo constantemente ideas. Fíjate cómo sería que íbamos a hacer 8 películas y salieron de Venezuela 18. Llegamos en plena estación seca y él inmediatamente, un día, me decía, mira, esto hay que filmarlo así. Aquí se mueren de sed los Galápagos y los babas, y impresionan a la anaconda, operación rescate, el mundo de las aves. Y lo decidió y estructuró aquello, y un día tenía el esqueleto, viéndolo a través de la pantalla y de la mentalidad del espectador, del telespectador, de cómo impresionar y darle una coherencia a todo aquello. Y lo sabía, fue un éxito. Ese día se la jugó bien porque se había cogido 8 anacondas y a la vez estaba dirigiendo a 2 cámaras. Y entonces en una de esos, después de haberse cogido 8 anacondas, la tenía agarrada una que era enorme y estaba dirigiendo Roa, por aquí en primer plano. Cuando se vio la anaconda que estaba un poquito ya más suelta, fue cuando se tiró a la cara. Yo recuerdo que cuando se enviaron los primeros negativos a través de la valija diplomática, yo los recogí. Fuimos a Fotofilm, Tere Montoya, me acordé de toda la vida, estaban esperándonos, revelamos aquel material y las primeras imágenes en la sala de proyección número 2, Pedro Almedilla y yo fuimos las que la vimos. Cuando vimos en calidad de pantalla grande, 35 milímetros, aquellos indios, los Huaycas, quedamos impresionados. Y la llegada de las tribus ya era impresionante. Era impresionante porque, claro, es que era un mundo. Veías a esas personas que eran como muy guapos. Las mujeres eran bellezas, Porque, ya te digo, era llegar allí y rodearme de mujeres, de hombres, y yo estaba pues alucinada y me desabrochaban la camisa y yo decía, no, por favor, no, que vienen 14 hombres detrás que llevan en la selva no sé cuánto tiempo sin ver a una mujer. Yo digo, no, por favor.
Con el viaje a Venezuela se inicia la producción de la serie de documentales con mayor despliegue de medios humanos y técnicos que Televisión Española ha realizado. La serie se estrenó en 1973 y continuó ininterrumpidamente su emisión hasta el año del fatídico accidente, con un total de 124 capítulos rodados mayoritariamente en España. Al son de la atractiva melodía de Antón García Abril, millones de españoles pudieron acercarse a los tesoros de su entorno natural. Él quería algo entusiasmante, recuerdo la palabra. Dijo, algo que tenga fuerza, que tenga la misma fuerza que tiene la naturaleza, algo que tenga la misma impresión para el público que lo recibe que la imagen que va a recibir después. Ese tipo de cosas él las inculcaba, porque él era un gran comunicador que sabía contagiar. Recuerdo cuando lo escuchó, como Félix era un hombre de unos impulsos emocionales enormes, que cuando algo le gustaba gritaba, literalmente gritaba. Pues yo recuerdo que cuando yo, El hombre y la tierra, el tema, esta propuesta que Félix hizo para trabajar yo sobre esta serie, era una propuesta llena de incógnitas para el compositor, llena de ilusionamientos, de pasiones y técnicamente de una dificultad enorme, porque anteriormente, al menos yo, no conocía ningún modelo en el cual podía yo basarme.